Hola, ¿cómo están mis nenas y nenes lindos? ¿Bien preparados para uno de los últimos paseitos por nuestro país? Vamos a recorrer desde las zonas más húmedas, desde las más cálidas a las más frías, a las de las altas montañas, pasando por algunas sierras y nuestras hermosas llanuras. También tengamos en cuenta las zonas de precipitaciones, la zona costera, la cercanía al mar y todos esos lugares donde el calor es tan fuerte que incluso las aguas se transforman en sal, ¿no? Esas salinas famosas de nuestro país. Estos colores bellísimos de la puna y todos estos paisajes y ambientes maravillosos que fuimos conociendo a lo largo de este año. Nosotros ya conocemos los climas, los relieves, pero vamos a repasar un poquito más. En este caso no vamos a hablar de ambientes humanizados, que fueron los primeros que estuvimos viendo. Vamos a hablar de ambientes naturales. Para eso tenemos que mirar con mucha atención las cosas que no están intervenidas por el hombre. Por lo tanto, para hablar de un ambiente natural, tengo que hablar del relieve, del clima, de la vegetación, de los animales que allí habitan y de los recursos hídricos, pero sin modificación de los humanos. A todos estos elementos se los llama autóctonos, son propios de esa zona y no tienen intervención humana. Entonces, para empezar, tenemos que tener muy claro esto. Entonces, recordemos que un paisaje natural se ve muy diferente a uno modificado por el humano. Los humanos los modificamos con la intención de vivir, por supuesto, mucho mejor. Hacemos carreteras, molinos, hacemos tendidos de cables, edificios, escuelas, puentes, incluso las granjas, los cultivos, todas estas cosas que nos sirven para fabricar nuestros propios alimentos. A simple vista nosotros podemos ver, y ya conocemos, en el relieve a algunos elementos que son muy fáciles de reconocer a simple vista. Por ejemplo, el relieve montañoso, el de sierras, el de meseta, el de llanura, que para esta altura ya lo tenemos claro, pero lo vamos a repasar. ¿Dónde lo encontramos? Los encontramos muy visibles en el mapa físico. El mapa físico con sus colores nos ayuda a entender las elevaciones del terreno en sus zonas más oscuras y en las zonas verdes eran las más bajas. Claramente de oeste a este descendían las elevaciones. También lo oscuro de los océanos determinaba la profundidad. En este caso de la plataforma submarina. Recuerden que el suelo continúa por debajo del océano. Esto no lo vamos a leer todo, pero la señora les va a dejar en este video bastante información para que ustedes puedan pausar e ir leyendo todo por si tienen alguna duda de lo que le haya quedado a lo largo del año. Recuerden que en el perfil topográfico van a poder observar cuál es la categoría para la que se distinga cada una de estas formas de relieve. Las llanuras, hasta qué metros son, las mesetas, las montañas y de los valles que hablamos poco, pero en realidad los valles son esos espacios que hay entre montañas y que también son muy fértiles. Hablando de cuencas hidrográficas, ¿se acuerdan el otro día? Bueno, recordemos que las aguas siempre van hacia las partes más bajas. Y si los valles son esas partes más profundas entre ambas montañas, ahí van a encontrarse todos los sedimentos y toda la humedad que venga desde la alta montaña. Por lo tanto, generalmente los valles son los lugares donde van a vivir las personas por la humedad y por supuesto por la planicie y además también por el clima. Recuerden que siempre en la alta montaña, a medida que vamos subiendo, la temperatura va descendiendo. Si nosotros observamos un paisaje de idénticas características, montaña, meseta, una llanura, lo que sea, pero en diferentes áreas del planeta, vamos a encontrar paisajes diferentes. En este caso nos vamos a centrar bien en Argentina, ¿sí? Pero recuerden que más allá del relieve, lo que sí importa y mucho es el clima y la cantidad de humedad. Muchas veces ese suelo se ve
favorecido o desfavorecido por el clima, así que esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Ya distinguimos en clases anteriores la diferencia entre clima y tiempo. Esto ya sabemos que también son ramas de las ciencias sociales, la climatología que estudia el clima y la meteorología que estudia el tiempo atmosférico. Esto también lo tenemos que tener clarito para poder continuar. En nuestro país básicamente tenemos 4 grandes climas que son los climas cálidos, los templados, los áridos y los fríos. Recuerden que hacia el norte los climas cálidos son los más predominantes. En la medida que descendemos hacia el sur, los climas se ponen fríos. Hacia el oeste son más áridos y por supuesto hacia el este, hacia el lado del Atlántico, son más húmedos. Todos estos factores juntos con el viento y la presión van dando algunas características determinadas a diferentes zonas. Repasemos también qué eran los recursos hídricos. Ustedes también lo estuvieron viendo en naturales. Toda la cantidad de agua que encuentren en el planeta, en este caso vamos a hablar, como les decía, de nuestro país, lagos, ríos, arroyos, mares, las aguas subterráneas, todos los tipos de aguas que podamos encontrar en el territorio, se los llama recursos hídricos, que es de donde se van a valer las plantas, los animales y los humanos para poder vivir. Pero una cuenca hidrográfica era una zona. Eso es lo que tenés que tener muy clarito también, que es un sector, porque son todos esos recursos hídricos más el entorno que lo rodea. Esto lo vimos en el video anterior. Entonces, desde las zonas más altas a las más bajas, ustedes van a observar que fluyen las aguas no en forma de embudo, sino de cuenco, ¿sí? Y ahí es donde se contienen, junto, como les decía antes, con otros sedimentos que también hacen más fértil la zona, por lo tanto más habitable y más rica para vivir, no solo para los humanos, sino también para las plantas y para los animales. Entonces, una cuenca hidrográfica la tenemos que ver como una unidad, ¿sí? Como una zona bien definida por todos estos elementos biofísicos que van componiendo al ambiente, tanto social como económico, porque ahí mucha gente vive, son lugares de acceso excelente para una vida, para poder cultivar, para poder vivir de manera cómoda. Entonces, si estábamos hablando de zonas, también vamos a hablar de los biomas, que los biomas también son zonas del planeta que están determinadas por características similares. ¿Qué comparten estas zonas? El clima, la vegetación y la fauna. Flora y fauna. Flora nos referimos a toda la vegetación y fauna a los animales. Estas zonas, estos ecosistemas, tienen una biodiversidad, o sea, una diversidad de vida que se caracteriza por el entorno, por lo que hay en ese lugar y se diferencian unas de otras. Entonces, un bioma es diferente al otro. Sí comparten esta característica de ser distintos. Bueno, ¿qué pasa en este bioma? ¿Qué pasa en el otro? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué hay diferente vegetación? ¿Por qué hay diferentes animales? Y tiene que ver con el relieve y con el clima y, bueno, por supuesto, y otros factores que iremos viendo ahora. Si nosotros miramos puntualmente la Argentina, vamos a encontrar muchos biomas. Miren, este es un mapa de biomas. Vamos a encontrar, por ejemplo, el del mar argentino, que también es un bioma marino, ¿sí? Toda la zona costera va a ser totalmente diferente a la zona de la Puna, por ejemplo, que vamos a encontrar climas, animales y plantas totalmente diferentes. Les vuelvo a recordar que para hablar de biomas estamos pensando solamente en ambientes naturales, no intervenidos por el hombre. A esto lo llamamos autóctono, reitero, porque
A veces pensás en un cultivo y decís, pero si en Buenos Aires se planta maíz. Y sí, pero eso no es un cultivo o una planta autóctona, no es propia de ese lugar, es intervención humana. Sí, eso también lo estuvimos viendo en algunas clases que tuvimos trabajando con las láminas en MIT. Entonces, vamos a hacer una recorrida por los principales biomas. Vamos a ver la selva misionera. Viajemos a Misiones. ¿Sí? Básicamente, recorremos el país y empezamos por Misiones. Nos vamos hacia allá, Cataratas del Iguazú, si alguno viajó alguna vez, y se van a recordar que el clima es muy cálido, es muy húmedo, que hay mucha vegetación, muy tupida, muy pegadita, y de diferentes estratos, algunas más altas, medias y bajas. Eso también lo tenés en el libro, lo podés ver. Llueve muchísimo y la tierra es de color rojizo. ¿Por qué? Porque es de origen volcánico, ¿sí? Tiene un óxido férrico, por eso tiene ese color. En este lugar, por supuesto, crecen un montón de árboles fuertes como el lapacho, el quebracho, el cedro, ¿sí? Y un producto que nosotros consumimos mucho a diario, que es la yerba mate, muy tradicional de nuestro país. La fauna, pensá en la selva, qué animales de fauna, qué animales de selva conoces, ¿sí? También tiene que ver con estos estratos que la señora te marcaba recién. Vos pensás que los árboles ahí son muy altos, ¿por qué? Porque quieren alcanzar la luz solar. Hay mucha cantidad de árboles, entonces es como una competencia a ver quién gana a llegar más alto para poder hacer fotosíntesis y adquirir la luz del sol. Mientras que las plantas que están en el estrato más bajo, al ras del suelo, van a ser musgos, helechos, ¿sí? Y ahí también, ¿qué animalitos vivirán por ahí? Bueno, muchos insectos. Y por el medio vas a encontrar plantas como las lianas, ¿sí? Vas a ver monos, serpientes y en las partes más altas muchísimos pájaros. Si te pones a pensar en el alimento que van a encontrar, tanto plantas como animales, en cada uno de estos lugares, enseguida lo vas a deducir. Vamos a otra selva, en este caso la tucumano-salteña, o sea, nos vamos más hacia el oeste, ¿sí? También abarca un pedacito de Catamarca. Esta zona es más serrana, ¿sí? Pero sí tiene características de selva, ¿por qué? Por la vegetación. Si vos observás, vas a mirar bien cómo son los árboles y esos estratos bien marcados que tiene la selva anterior, pero menos húmeda, aunque es húmeda en algunas estaciones. Y el clima también es muy cálido. Recordá que en ambos casos, en la selva misionera, tanto en esa como en la tucumano-salteña, estamos hablando del norte de nuestro país. Por lo tanto, el clima como es cálido y húmedo en este caso. También acá encontramos árboles como el quebracho, el laurel, el lapacho, el algarrobo, árboles muy fuertes que sirven para construir muebles, casas, ¿sí? Un montón de cosas. Y en la fauna vemos a pumas, zorros, tapires, muchos monos, tucanes, propio de la selva, ¿sí? Vamos a un bosque. Bosque andino patagónico. Andino patagónico. ¿Qué te suena? Al sur. Estamos viajando al sur. Ahora estamos en la Patagonia. Este es el típico paisaje de la cabañita con los pinitos y la nieve. Bosque andino patagónico. Es uno de los bosques más austral, o sea, más cerquita al polo sur. El clima es muy frío, pero atención, muy húmedo. Hay muchas precipitaciones, generalmente en forma de nieve, ¿sí? Y hay nieves que duran mucho tiempo, durante muchos meses, y luego se deshielan en el verano, o sea, a veces son estacionales. Entonces, igual sigue siendo húmedo, por más que esté congelada el agua. Ustedes también lo vieron, los estados del agua naturales. Saben que es
una zona húmeda, por más que el agua esté en estado sólido. Entonces, esos ríos, lagos, cascadas, glaciares se ven modificados a lo largo del año. Imagínense qué vegetación hay en esa zona. Generalmente es de pino, tipo coníferas, ¿sí? Muchas araucarias. Tienen que ser de hojitas tipo aguja, filositas, porque deben resistir las bajas temperaturas de casi todo el año, pero básicamente de las estaciones frías. Entonces los árboles como los arrayanes, los cipreses, los alerces, todo ese tipo de árboles se pueden aguantar este tipo de climas. Ahí encontramos zorros, pumas, ciervos, muchos águilas, halcones, cóndores, ¿sí? Que vuelan en la alta montaña. Y por supuesto los pingüinos, los lobos de mar, las ballenas, que forman parte también de este bioma marino. No están en el medio del bosque, pero son de esta zona. Vamos a otro bosque, pero de características diferentes en cuanto a clima, pero tiene esta condición de ser bosque. Vos hasta acá más o menos te ubicás. Selva, bosque, esto lo conocés. Ahora, ¿qué pasa con este bosque? Este bosque es en la zona norte de nuestro país. Y es un bosque totalmente diferente. El otro estábamos en la Patagonia, en el sur. En este caso estamos en la parte norte, clima cálido y húmedo. Llueve mucho, también es húmedo, pero mucho más caliente. En este caso tenemos árboles que también son fuertes como el quebracho y el algarrobo, que son robustos, pero muchos arbustos también y muchas hierbas vienen de esta zona, ¿sí? Que tienen usos medicinales, por ejemplo. Hay animalitos como el tatucarreta, los yaguaretés, los quirquinchos, zorros, caranchos, osos hormigueros y algunos pequeños monitos que andan por ahí. También hay muchas aves. La estepa, ¿viste vos? Que selva es más o menos fácil de entender, pero ¿qué es la estepa? Acordate del mapa físico, la Patagonia, esa parte medio amarillita del mapa que vemos y decís, ¿qué es? La meseta patagónica. Son formaciones de plegamientos muy viejos que son duras, no son, digamos, muy porosos y entonces permiten que el desarrollo de las plantas no se pueda dar. Además, sumale que estamos hacia el sur, por lo tanto, va a ser frío. Este clima es árido y frío. No crece casi nada. ¿No? ¿Ves que son como matas de pastos? Algunos arbustos de poca altura, de hojas muy espinosas. Las raíces son muy fuertes porque tienen que permanecer agarradas al piso porque los vientos son fuertísimos. Y entonces no encontramos de verdad mucha vegetación, ¿sí? Una vegetación adaptada a ese lugar. Encontramos también animales como los pumas, zorros, las liebres, la liebre patagónica, los guanacos, águilas, lechuzas. Este tipo de bioma es muy característico de esta zona y si bien no tiene una flora muy grande, ¿sí? Son propia de la estepa, vamos a encontrar recursos como el petróleo, el gas, el carbón. Recuerden que ahí hace millones de años habitaron dinosaurios, ¿sí? Así que también tienen ese recurso que es el petróleo y también como otro recurso el turismo, porque es una zona bellísima. Vamos al desierto andino. Desierto, esto vos lo podés más o menos imaginar, a ver qué, no hay nada, algo desértico. En este caso en la Puna, que es la parte más alta, pero desciende hasta casi Neuquén. Todo pegadito, pegadito a la cordillera de los Andes. Es un cordón montañoso muy, muy alto, árido, muy seco, de temperaturas bajas, de
vientos muy fuertes y con muy pocas lluvias, aunque en algunas oportunidades puede llover. Tanto los animales como los vegetales que viven en ese lugar están adaptados a la falta de agua. Por ejemplo, los cardones, ¿viste? Esos que vistió Güemes para vencer a los realistas. Bueno, todos estos animales son del estilo de los camélidos, ¿sí? De la familia de los camellos. Por ejemplo, las vicunias, los guanacos, las alpacas, que son muy valorados por su buena lana, ¿sí? Incluso desde otros países vienen a pedirnos estas maravillosas lanas. Vamos al monte. El monte, por ahí cuando vos vas viajando, por ahí alguien dice, mira, ahí hay un montecito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues es como una vegetación que se caracteriza por crecer como en forma aisladita, ¿sí? Está separada. Son árboles más bajos, más bien arbustos, que se adaptan a suelos secos y que tienen un crecimiento muy lento. Tienen poquitas hojas, pero que les sirven de alimento a algunos animales que viven por ahí y algunas en forma de espina. Hay animales como los zorros, los gatos monteses, comadrejas, y también encontramos árboles como el sauce, el algarrobo, pero básicamente retama, chañar, que son tipos más bien de arbustos. Vamos al espinal. Este te habrá sido muy conocido en estos últimos días por ejemplo, si miraste el noticiero en la provincia de Córdoba, que hubo bastantes incendios. Bueno, tiene que ver con estas características de la zona. Son árboles y arbustos muy secos y la zona también es templada y seca, con muy pocas lluvias, entonces favorece a este tipo de problemas como ambientales como es el incendio. Acuérdense que este es un bioma de transición, estaba entre la parte árida y lo húmedo de nuestra pampa. Vamos a ver el pastizal pampeano. Este es donde nosotros vivimos. Si nosotros nos dijeran en qué bioma vivís, nosotros vivimos en el pastizal pampeano. Y es uno de los más intervenidos y modificados por los hombres. Precisamente, ¿por qué? Porque el humano necesita de este tipo de bioma para vivir. En algún lado tenemos que vivir y generalmente el más cómodo es el pastizal por la llanura, por la temperatura templada y por otras características que se van dando. Por supuesto que ahí hay pastos para que se alimenten los animalitos, los cultivos se pueden dar muy bien porque hay mucha humedad, así que esto vos lo conocés. Recordá que las vacas y todas esas cosas no pertenecen a la fauna autóctona porque son puestas por el hombre, lo mismo que un cultivo de, no sé, de soja, eso no, tiene que ver con plantaciones de humanos, pero en este caso estamos, como les decía, hablando de cosas autóctonas. El desierto antártico, en este caso vas a tener que tener en cuenta que la palabra desértico tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de flora y fauna, porque a uno se le hace que desierto tiene que ser un lugar seco, y en este caso predomina muchísimo el agua en estado sólido, como ustedes la conocen, que ya la han estudiado también en naturales. En este caso, la flora es muy escasa, solo algunas algas, algunos musgos sobre algún suelo rocoso y nada más. La fauna es propia de estos lugares, de la Antártida. Recuerden que nuestro país es bicontinental. Por lo tanto, los lobos marinos, las orcas, las ballenas, los pingüinos, algunas aves marinas también, como las gaviotas o los albatros, y un pequeño animalito que es muy chiquitito, que está en el océano, que es el alimento de muchos peces y también de las ballenas, que es el krill. Bien, volvé a mirar todo este mapa y anda haciendo todas esas inferencias que aprendimos a hacer en prácticas del lenguaje. Anda pensando cómo es el clima, qué cercanía al océano hay, qué cercanía a la montaña, qué tanto calor hace, si está más al norte, si está más al sur. Y ahí vas a empezar
a darte cuenta de por qué las cosas son así y por qué se caracterizan esas regiones de esa manera. Entonces, más allá de los recursos económicos y de todo tipo que podamos encontrar en cada uno de estos biomas y pasear y disfrutarlo, recordá que son el hogar de las plantas y de los animales propias de nuestro país. Y si algo tuvimos que haber aprendido a lo largo de todo este año y que también fue mi intención, fue que recorras todo el país, aunque sea de manera virtual, y lo aprendas a querer y por supuesto a cuidar. Para eso te reto a un juego, entra en EducaPlay, entra con tu Game Pin, pone tu nickname y a ver si logras hacer este reto. Seguro que sí, te va a ir genial como te fue siempre. Acordate de poner el nick, así la seño sabe que lo hiciste. Bueno, cuánto hablé, así que me voy a descansar un ratito, a tomar un ratito de sol y después nos vemos, si Dios quiere, en otro video. Los amo mucho, los extraño un montón y cuidemos mucho a nuestro país y a nuestros ecosistemas.